amaneció. Buenos días mis maruteros. Pues miren, aquí estamos en un rico, ahora les voy a enseñar. Estamos aquí, ¿cómo es que se llama la casa? Villa Lagomar. Villa Lagomar. Estamos aquí disfrutando el desayuno de una linda mañana y con la atención de Xiomara y la flaca, que son unas bellas personas atendiéndonos a nosotros. Así que yo espero que a ustedes les guste este video porque tengo muchas cosas que enseñarles de aquí, de esta Villa Lagomar. ¿Y ustedes? ¿No van a decir hola? ¡Hola! Después de tomarnos un rico café a lo cubano, miren el humito, qué rico, pues nos vamos de paseo en coche. Un momento, y paren ahí, sin mí no se van. Nah. ¿Cómo que se iban sin mí? Miren, ya estoy lista aquí, esperando a que me recojan en el coche. Yo quiero ir a Bayamo en coche. Bueno, esa era una canción que había antes, pero no es en Bayamo. Este paseo es por Guardalavaca. Y precisamente los invito a que vengan conmigo, los invito que vayan hasta el final de este video, porque tengo una cosa importante que contarles sobre este paseo que vamos a dar hoy. Así que mis maruteros, nos vamos hasta el final. Mis maruteros, pues nos vamos de paseo en coche por Guardalavaca. Bueno, vamos a hacer 2 stops. Espero les guste el primero. Sí, Enzo, ¿cuál es la que te gusta? ¿Cuál es la que te gusta? Deja ver. Ya está bien. Pues nos encontramos en el maravilloso mundo de la artesanía del Fondo de Bienes Culturales de Holguín. Esto es un lugar donde yo trabajé por mucho tiempo, me trae muchos recuerdos y bueno, pues yo espero que ustedes vean cuántas cosas bonitas se pueden comprar aquí. Estoy buscando unos regalos para acá, para Filadelfia, y verán ahí a mis hijas cómo se van contentas también porque ellas también encontraron sus regalitos. Y mi nieto también se va contento con su pulsita. Enzo, ¿tú estás manejando el caballo? Sí. Desde que salimos de allá. Tienes que dejar que te corra el sudor, Enzo. ¡Caballo! ¿Ahora para dónde cojo? ¿Para allá? No, dáselo al coche, dale suave. Los que van ahí atrás son también de aquí. Así mismo. Desde que salí de casa mismo. Mis maruteros, pues seguimos en este simpático viaje a coche y mi nieto disfrutando de su aventura como cochero y nosotros disfrutando de la naturaleza, del contacto directo de la naturaleza, de los paisajes bonitos que nos brinda este ambiente que estamos disfrutando. ¡Y llegamos! Bienvenidos Villa Paraíso. No, yo subo a pie. Vaya. ¿Qué pasó? Dame, ven. ¿Se rompió la chancleta? ¿Qué te pasó? ¿Qué accidente fue el que tuviste subiendo la loma? Subiendo la loma se me rompió la chancleta. ¿Y entonces qué le están haciendo a la chancleta? Arreglándolo por allá. Aquí hay un señor que se brindó para arreglar la chancleta del niño porque se le rompió la chancletica mete dedo. Pero bueno, estamos aquí. Chin chin, ¿de qué es ese jugo? De mango. De mango. ¿Y está rico? Sí. Está rico. Ay, qué bueno. Ahí tenemos a una... Cuidado con un rayo o algo, no te caigas por ahí. Bueno, pues Enzo, mira tu chancletica arreglada ahí, le pusieron un tornillito. Es verdad que el cubano inventa. Mira, ¿le diste la gracia al señor?
Tienes que dar las gracias al Señor que te arreglaron la chancleta. ¡Qué bárbaro! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Pues dejamos atrás Villa Paraíso, en el cual hemos pasado una tarde maravillosa en compañía de estos pavos real también. Y les digo que no se pierdan de venir por aquí porque cocinan muy rico, tienen muchos platos exquisitos, pescado, pulpo, pollo, espagueti, cerveza, y en verdad la pasamos muy bien y tienen un buen trato y una buena higiene. Es decir, todo muy limpio. Pues caminando, llegamos a San Fernando. No. Vamos a hacer una caminata a través de estos campos, de estos paisajes tan bonitos. Y en verdad estamos en contacto directo con la naturaleza. Esto es una caminata que tú puedes hacer también. Ahí estoy pidiendo ayuda. ¡Ayudo! ¡Ayudo! Seguimos la caminata, seguimos caminando por trillos, por lomas. Estamos tratando de llegar a las costas. A las costas subimos lomas. Esto ha sido una caminata interesante porque hemos tenido de todo, hemos tenido contacto con la naturaleza, mariposas, y así estamos ya llegando a lo que es la parte de la playa. Pero también estamos en busca de una casita que cuando yo era joven visitaba y me quedaba ahí a dormir porque eran unos parientes de mis abuelos, de mis tíos. Y pues entonces estaba buscando por todo ese lugar a ver, porque había cambiado mucho y ya prácticamente no lo conocía. Seguimos subiendo la loma, miro para aquí, miro para allá, hasta que por fin encuentro la casa. Miren, la casita es esta, muy bonita que está. Pues un poquito cansados, pero felizmente ya estamos cerca de la playa. Ya se ve, ya se siente el aire, se siente la sal del agua, y pues entonces ya estamos en contacto con la arena y con esta agua y esta espuma tan rica y tan refrescante. Mis maruteros, sé que les dije al principio que tenía algo que decirles al final, pero yo los invito a que se suscriban y que compartan y que disfruten de este video. Espero que les guste, suenen la campanita para que YouTube les haga llegar todos mis videos. Y pues aquí les dejo algo de información de este lugar, la Pues playa. aquí estoy, como les dije que iba a estar al final y les iba a comentar algo. Pues para allá voy. Pero primero me voy a quitar la cartera, me voy a quitar el sombrero, me voy a quitar los espejuelos y les voy a contar aquí entre ustedes y yo. Miren, para los que no conocen a Cuba, yo vivo en la ciudad de Holguín, que es en la parte más noreste de Cuba. Holguín, como se decía hace muchos años atrás, la parte oriental, y nos quedamos con esa etiqueta que somos de Oriente. Pues Oriente, Holguín queda en Oriente y queda en la bahía de Nipe, y esa playa de este paseo que yo les he enseñado precisamente es la playa de Guarda la Vaca, que es una playa muy famosa y viene siendo uno de los polos turísticos más importantes que tiene Cuba, porque es visitada por muchos turistas y tiene un complejo turístico amplio, tiene varios hoteles. Pero lo que yo les quería
contar es que ustedes vieron en este video, ustedes vieron el paseo en coche. Eso es algo que a mí me ha gustado siempre hacer, me encanta. Y esa playa, para donde quiera tú te puedes mover en coche, porque hay muchos coches que están precisamente para que tú los alquiles. Lo otro que quería decirles es que en ese momento que fui donde están los artesanos y compré los regalos que quería traer para aquí, para Filadelfia, algunos presentes, algunas personas, precisamente ahí yo estuve prácticamente, yo creo que como más de 10 años trabajando como artesana, y fue una etapa muy, muy importante en mi vida. Yo digo que fue una etapa que yo me formé como negociante, con una perspectiva más amplia del mundo y lo que es el mundo de los negocios. Y se lo agradezco a esa etapa en la que yo trabajé en el Fondo de Bienes Culturales. Y quiero dar gracias a todas aquellas personas que yo conocí en esa etapa de mi vida, porque aprendí mucho, crecí mucho, y eso me sirvió para yo prepararme, yo creo que hasta para venir a este país. Me agradó ir y no me topé con personas de la época donde yo trabajaba, poquitas personas, como 2 o 3 de la época que yo trabajaba. Pero bueno, me agradó estar allí y conversar con ellos. Está un poco difícil ahora por el confinamiento, prácticamente los turistas se han perdido y están pasando muchas situaciones, porque no están en un lugar que prácticamente no tiene mucha circulación de personas. Pero al final están luchando y están allí sembrados. Y es así, es la opción que tienen, es así. Y yo les mando muchas bendiciones a todos aquellos artesanos que están ahí, a los que conozco y a los que no conozco, a todos los que están. El otro paseo que hay en el video, que seguimos en coche y vamos a una Villa Paraíso, que es un restaurante. Eso está lindísimo. Es yo creo que es una loma que está, cuando tú entras a Huerta de la Vaca, te queda a la mano izquierda. Es una loma alta, muy alta, que ahí hay algunas casas particulares y este restaurante particular, un restaurante muy bonito, muy limpio, cocinan riquísimo. Yo no pongo en el video ninguna foto, a veces creo que tengo que abrir más con los videos, porque yo no me gusta a veces poner fotos de platos de comida y esas cosas, pero cocinan muy rico, había mucha opción y nosotros nos sentimos ese día satisfechos con ese restaurante. Se los recomiendo, está en una loma. Y después toda esa caminata que hicimos por todos esos montes, cuando yo era niña, yo lo caminaba y me recordó mucho. A mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta el contacto con la naturaleza. Y yo me sentía libre cuando me veía caminando y me recordaba muchas cosas, porque una de esas casas que están en esa loma, que queda frente a la playa de Huerta de la Vaca, eran parientes de mis tíos, y íbamos y nos quedábamos en esa casa y nos pasábamos días y todo. Era una vida muy sana, era una vida muy bonita. Ahora todo es dinero. Cuando que llegábamos y todo era de maravilla. Y bueno, son recuerdos que he tenido, son cosas, es decir, lo que he tenido con este viaje a Huerta de la Vaca son sentimientos encontrados, porque me he acordado mucho de todas esas cosas. Eso era lo que le quería decir, porque eso es parte de mi vida y ustedes están ahí. Y a mí me gusta que conozcan de mí y que conozcan de mi vida, porque eso es muy bonito. Yo espero que les haya gustado este video. Yo espero que si de verdad les gustó. ¡Ay, un momento! Bueno, si te gustó el video, pues mira, para los que están suscritos, suena la campanita para que YouTube te haga llegar todos mis videos. Y si no te has decidido de suscribirte, pues suscríbete. Y ustedes saben que aquí todo es gratis. Comentarios, a mí me gusta responder los comentarios, y mis besos también son gratis.